Yo les voy a hablar sobre la definición del aprendizaje. El aprendizaje es la actividad mental mediante del cual el conocimiento, la habilidad, los hábitos, las actitudes e ideas son adquiridos, retenidos y utilizados, originando progresiva adaptación y modificación de la conducta. En el aprendizaje intervienen todas las facultades humanas, que son la sensación, la percepción, la atención, la memoria, la conciencia, la inteligencia, la voluntad y la imaginación. Todo aprendizaje conduce a una modificación en el organismo que aprende. Estos cambios pueden consistir en manifestaciones de un nuevo comportamiento, es decir, que deja de mostrar uno que existía y modificar la manera en que se presenta la conducta anterior. El aprendizaje no solo ocurre en situaciones escolares, sino en cada momento que interactuamos con el exterior. En el aprendizaje existen leyes, que son 7. La primera ley es la ley del efecto, que dice que de dos situaciones iguales a las asociaciones o apareamientos que conducen al estado de satisfacción se adquieren como aprendizaje. La satisfacción derivada de la práctica de una tarea, el resultado obtenido mediante ella incrementa al aprendizaje, ya que éste estimula tal práctica y propician a que mientras más practicamos se aprende más. La segunda ley es la ley del ejercicio de la práctica, que aquellas asociaciones que son practicados o ejercitados tienden a ser asimilados, en cambio aquellos que no se utilizan se desvanecen. La tercera ley es la ley de asociación, que las experiencias que suceden juntas tienden a seguirse repitiendo juntas. La tercera ley es la ley del condicionamiento contiguo, que una combinación de estímulos que han sido acompañadas por un mismo movimiento tenderá a ser seguida por dicho movimiento cuando sea provocado nuevamente. La siguiente ley es la ley de adquisición, que al incrementar gradualmente la fuerza de un hábito por medio del reforzamiento continuo, va a ser seguida por dicho movimiento cuando sea provocado nuevamente. La siguiente ley es la ley de adquisición, que al incrementar gradualmente la fuerza de un hábito por medio del reforzamiento continuo, la fuerza del hábito se convierte en una acción por medio de las motivaciones. La ley del condicionamiento operante. Esta ley afirma que si la ocurrencia de una respuesta es seguida por un estímulo reforzador, se incrementará la tasa de respuestas. La ley de transferencia de aprendizaje son expectativas y claves ambientales que se convierten en gestalt significativas que se organizan en un patrón o un mapa cognitivo. Existen condiciones ambientales que facilitan el aprendizaje, que son el tipo de material por aprender, la repetición y las condiciones de la práctica. El tipo de material por aprender son aquellos materiales que poseen un significado para el aprendiz, son más accesibles para los que no tienen. La repetición, en medida que se repitan los ensayos para aprender algo nuevo, tanto la percepción o la recepción como por descubrimiento, el aprendizaje se hace más consistente y es más difícil que desaparezca. Y las condiciones de la práctica, que si se realiza el aprendizaje bajo condiciones distractoras, se dificultará el proceso de aprendizaje. En cambio, si se puede concentrar la atención, se logra un mejor aprendizaje. Formas de aprender. Aprendizaje por repetición es una de las formas de aprender y es la más empleada por todos los estudiantes. Consiste en repetir verbal,
motrizmente y mentalmente algo que nuestra memoria desea retener. La experiencia nos demuestra que con base en lo que se repite una y otra vez, se es posible aprender. Aunque esta modalidad por sí misma tiene pobres resultados, ya que fácilmente es afectada por la distracción y el olvido. Otra forma de aprender es el significativo, que este aprendizaje produce una retención más duradera de la información. También, por su parte, Ausubel identifica 3 tipos de aprendizaje significativos, los cuales son de proposiciones, de concepto y de representaciones. En cuanto al aprendizaje por representaciones, es cuando nos referimos a los símbolos o las palabras unitarias. También es cuando el niño adquiere el vocabulario. Nos dice que primero aprende las palabras que representan objetos reales para el significado de él. En cuanto al aprendizaje por conceptos, el niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra mamá también puede ser utilizada por otras personas al referirse a sus madres. En cuanto al aprendizaje de proposiciones, es cuando se conoce el significado de los conceptos, se puede formar una frase que contenga 2 o más significados, en donde se afirme o se niegue algo. Este es el tipo de aprendizaje en el cual exige captar el verdadero significado de la palabra o de las ideas expresadas. Otra forma de aprender es el aprendizaje por asociación. Esta forma de aprender parece muy sencilla. Consiste en adquirir aquellos contenidos que hemos percibido en el espacio o en el tiempo, o ya sea por las experiencias. Por ejemplo, pensemos en el Estadio Azteca. Seguramente la asociamos con cosas relacionadas al fútbol o el mismo estadio o los partidos que hubieron ahí. Entonces, el aprendizaje por asociación es esto. Otra forma de aprender es el aprendizaje por referencia sensorial. De acuerdo a esta aproximación, existen personas visuales, auditivas y kinestésicas. En cuanto a los visuales, aprenden más fácilmente si son sometidos a estímulos visuales. Algunas de estas pueden ser las imágenes, los esquemas, las fotografías. En cuanto a las auditivas, la preferencia está en las descripciones, en las descripciones orales, en las lecturas de textos, en la escritura y en la discusión de conceptos. En cuanto a las kinestésicas, dice que el aprendizaje se ejecuta en un tipo de acción física, cuando, por ejemplo, se camina mientras se está estudiando o se realiza algún movimiento para aprender algo. En cuanto al aprendizaje de recepción y descubrimiento, por percepción dice que lo que ha de aprenderse se le presenta al estudiante en su forma final. En cuanto a los principales enfoques del aprendizaje, tenemos el pavloviano, el neoconductismo, el conductismo propósito y el cognoscitivismo. Hablemos de la perspectiva del conductismo. Waxton sostuvo que todo el aprendizaje en realidad eran reflejos incondicionados que se encadenaban hasta llegar a conductas verdaderamente completas. En cuanto al enfoque pavloviano, nos dice que cualquier aprendizaje es necesariamente un reflejo, que ésta se aprendía a partir de los reflejos condicionados. En cuanto al conductismo propósito, se orientó más fundamentalmente a la forma en cómo aprenden los animales. Empleaba también la parte de su experimento, empleaba lo que son los laberintos, y en esos laberintos él hacía correr a las ratas en busca de comida.
ya que esta era una forma en la que hacía aprender a los animales. En cuanto al cognitivismo, nos dice que el aprendizaje es capaz de producir diferentes cambios en la conducta, que estos pueden ser cambios en la motivación, cambios en lo que es la ideología, el cambio hacia el mejoramiento del control voluntario, cambios en la estructura cognitivista. Este es el cognitivismo de Kurt Lewin. También él propone 3 conceptos básicos del aprendizaje, que estas son el espacio, la topología y el vector. En cuanto a la topología, consiste en la posición de relajación de una persona con aquello que se propone para lograr algún objetivo que tenga que ver con su aprendizaje. En cuanto al vector, es la fuerza que influye al movimiento psicológico. El movimiento psicológico en cuanto la persona se acerca o se aleja sobre sus metas. En formas de aprendizaje, hay tipos de aprendizaje. Es lo que faltó. Hay 2 tipos de aprendizaje por participación según el aprendiz. En tipos de aprendizaje por recepción está el que es por repetición, por asociación, por condicionamiento clásico, condicionamiento operante y significativo. Y en el aprendiz por descubrimiento está el que es por asociación, por ensayo y error, por condicionamiento operante, cognitivo, por imitación y significativo. Hay algunas características que vienen siendo igual que el de por recepción. Fenómenos de aprendizaje. Desde que Iván Pavlov realizó sus experimentos sobre el condicionamiento clásico con perros, fue posible identificar varios fenómenos de aprendizaje que sirven de base para lograr su facilitación, su eliminación o aplicación a otros campos. A continuación veremos igual otros fenómenos que afectan a esta facultad. La extinción. Cuando se desea eliminar una conducta, el procedimiento es inverso. El reforzamiento, es decir, que para eliminar una respuesta basta para dejar de reforzar una conducta deseable y con el paso del tiempo esta dejará de presentarse. El castigo es otra forma de eliminar conductas mediante la aplicación de conductas directos mediante la respuesta de procedimientos indeseables. La generalización, cuando se establece un aprendizaje por medio del condicionamiento operante, se enseña al individuo a responder a un estímulo específico. La discriminación es un fenómeno complementario al de la generalización, es el de la discriminación. Consiste en responder diferencialmente ante estímulos diferentes. Quiere decir que si se presentan estímulos distintos, el encadenamiento, pues una vez que ha sido el aprendizaje de cierta conducta, esta puede eslabonarse con otras de tal forma que siguiendo este procedimiento pueden llegar a aprenderse conducta verdaderamente compleja. La transferencia es cuando el aprendizaje de una situación en particular es trasladado sobre otra situación. Hablamos de la transferencia. Quiere decir que nos referimos al efecto que genera un aprendizaje previo sobre un aprendizaje posterior. Es significativo complementando los estudios sobre el aprendizaje sobre el clásico o operante. La formación de hábitos. Los hábitos tienen un efecto favorable sobre el aprendizaje, ya que ayudan al individuo a estructurar tal que le permiten adquirir fácilmente nuevos aprendizajes. En conocimientos ambientales que facilitan el aprendizaje está el tipo de material por aprender.
son aquellos materiales que poseen un significado, un significado para el aprendiz. La repetición es que en la medida que se repiten aprender algo nuevo, tanto por recepción como por descubrimiento, el aprendizaje se hace más consciente y se hace más difícil de que desaparezca. Y en condiciones de la práctica se realiza el aprendizaje bajo condiciones distraccional, en las que existen estímulos más atractivos para el aprendiz, compitiendo con el material hasta el aprendido. Algo más o menos. Factores personales que influyen en el aprendizaje está en la idea del aprendiz. Se sabe que una persona logra su capacidad de aprender alrededor de los 21 años de edad, a los que ha llegado creciendo en forma acelerada desde su nacimiento. A partir de ese momento su capacidad disminuye gradualmente, aunque sin llegar a desaparecer nunca en la vida. La motivación para aprender es en la medida que la persona cuenta con una motivación para aprender. El aprendizaje se realiza en un menor tiempo y puede lograr una mayor extensión. En la disposición para el aprendizaje se logran mejores resultados, porque se sabe que se va a aprender algo y se organiza por medio de externos y las facultades del individuo. Y los metas y objetivos es aprender metas y objetivos. Tanto lo que se quiere lograr aprender como el uso que se dará al aprendido, y facilita su adquisición. En el nivel de ansiedad, cuando la persona se encuentra muy ansiosa o excitada, su atención tiende a estar poco enfocada. Los estímulos de ser aprendidos no son mantenidos el tiempo suficiente en la memoria de corto plazo. Y el grado de inteligencia. En las bases fisiológicas del aprendizaje es un mecanismo que fue descrito por Viana en 1995, que es mediante varios tipos de invertebrados que se ha encontrado que son capaces de habituarse en distintas situaciones. Es la forma más rudimentaria y simple de aprendizaje, la cual consiste en lo siguiente, que es si a un organismo se le presenta un estímulo desconocido, ese provocará una respuesta de reflejo de defensa. Si el estímulo se repite en numerosas ocasiones y no viene acompañado de ninguna agresión hacia el animal, este último terminará por habituarse. Y desde el punto de vista fisiológico, también aprendemos por medio del condicionamiento.